La semana pasada tratamos un tema importantísimo en la vida del creyente, no menos importante que el que vamos a tratar hoy. Pero hablábamos de los verdaderos adoradores. No se trata de horas de ayuno, no se trata de horas de oración, se trata de acercarse al Señor con un corazón examinado, con un corazón limpio, con una adoración pura, con un acercamiento, no como lo expresa Isaías, de labios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De nada vale gastar nuestro cuerpo en horas de ayuno. El ayuno es poderoso y debemos hacerlo. Con esto no digo que no lo deben hacer, pero cuando tengan esa intimidad con el Señor, dispongan su corazón, no sus labios. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es un secreto con Dios, es una intimidad con Dios. Ese es el verdadero adorador. El día de hoy quiero compartirles un tema y lo quise titular Arrepentidos y convertidos. Bienvenidos los que no he saludado, hermanos, Dios les bendiga. Todos son bienvenidos. Seguimos conversando, arrepentidos y convertidos. Wow, a veces nos detenemos solos en el arrepentimiento. Yo me arrepentí, pero ¿te convertiste? Tenemos que comenzar a hacernos esa pregunta. Un día me arrepentí. Cuando salíamos el viernes a predicar, una de las cosas que pone el Espíritu Santo en mi corazón es decirle a la gente, explicarle de qué se tienen que arrepentir. Porque muchas personas dirán, es que yo soy tan bueno, es que yo hago tan buenas obras, es que yo me porto bien, soy un buen esposo, un buen papá, ayudo al pobre, soy misericordioso, soy bondadoso. ¿De qué me arrepiento, pastor? Pues el hombre sin Cristo está separado. El hombre sin Cristo está en pecado porque tiene una naturaleza pecaminosa. Nacimos en pecado y el Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y solamente a través de la sangre de Cristo podemos restablecer esa relación con Dios. Y el sacrificio fue perfecto. Eso tenemos que explicarle a la persona que está creyendo, que le estamos hablando de Cristo. ¿De qué se arrepiente? Porque muchas veces decimos, sí, yo me arrepiento, pero no sabemos qué implica el arrepentimiento. Y decirle, como en esa oportunidad, Pedro venía con Juan, camino al templo, y ponían a un cojo allí. Todas las tardes era la hora novena, era la hora de ellos ir al templo. Y ponían ese cojo allí todas las tardes para que pidiera limosna. Y cuando lo colocaron, él le dijo, él se dispuso a pedirle limosna a Juan y a él, y él le dijo, venme a los ojos, y le dio, y le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le estaba regalando la salvación a través del Señor Jesucristo. El hombre se levantó y saltó, y eso causó mucho temor en las personas que no creían. Luego se fueron al templo y el cojo le siguió. Ya no era cojo, ya era un hombre completo, restaurado, salvado, sanado. Y cuando estaba allí predicando, Pedro a los israelitas les explicó lo que habían hecho con el Señor Jesucristo, que ellos habían sido testigos de todo el daño, de cómo lo declararon culpable cuando era un hombre inocente, pero era necesario que eso ocurriera, y él se los explicaba. Y en el versículo 19 de ese capítulo 3, de Hechos, él le dice, así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Proverbios también, Salomón dijo que esa palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. ¿Cuántos han sentido ese refrigerio en un momento cuando estamos sofocados por el problema, por el agotamiento que nos produce todo el afán de la vida? Y sentimos esa frescura, que el Señor nos da una palabra. Esa palabra era para mí, escucho mucho esa frase. El Señor me habló a través del hermano, a través de un evento que me sucedió. Pues el Señor nos refresca con su palabra. Y Pedro le dijo a este grupo de israelitas, arrepentíos y convertidos. A veces ni yo mismo me había detenido cuando el Señor me mostró esta palabra, arrepentidos y convertidos.
Y es que convertirse es dejar de ser una cosa para ser otra. Pero arrepentirse está acompañado un poco de remordimiento, está acompañado a veces de falta de sinceridad. A veces vemos personas que asisten a una iglesia y manifiestan haberse arrepentido, pero no vemos conversión. Entonces, ¿qué palabra tan poderosa el apóstol Pedro utilizó aquí para decirle a los israelitas? Arrepentíos y convertíos. A partir de hoy, iglesia, le añadimos eso a nuestro intelecto, a nuestra mente, a nuestro corazón. Arrepentíos y convertíos. Y el que solo sienta que se ha arrepentido, pues hoy va a salir de aquí con un deseo de convertirse cada día. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que perfecciona la obra que comienza en nosotros. Él comienza a desear que tú le permitas obrar en tu espíritu ante esas respuestas que damos a través de nuestra mente, de nuestros labios. La palabra dice: la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón se llena del Espíritu Santo, va a comenzar a obrar el Espíritu Santo y va a comenzar a transformar tu carácter, tu manera de vivir. Vas a comenzar a sentir rechazo por el pecado, pero solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No es por tu fuerza que eres convertido, es por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Convertirse, dejar una cosa para transformarse en otra. Vemos personas que se convierten en delincuentes. Un niño no nace delincuente, se convierte, y esa conversión requiere de tiempo, requiere de unos años para ir viendo la maldad, para ir viviéndola, sintiéndola, aplicándola. Entonces la conversión implica hasta que totalmente esa persona sin escrúpulos, insensible, comienza a cometer sus fechorías y a vivir una vida de delincuente. Valga el ejemplo, pero el creyente es lo contrario. Es rescatado de las tinieblas y viene a la luz. Y comienza a ver una transformación en su espíritu. Comienza a ver una transformación en su manera de actuar. Cuando una persona se arrepiente ante Cristo, se supone también que se convierte. Es decir, su vida comienza a cambiar. Sé que hay muchas mentes reflexionando. Gloria al Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye, te advierte, te ama, te instruye. Esa es la obra perfecta del Espíritu Santo. Y eso es el único proceso que el creyente debe enfocarse, en convertirse, en convertirse. Si antes actuaba de esta manera, ahora actúo contrario. Cuando una persona se convierte, le comienza a gustar lo que antes no le gustaba. Y comienza a aborrecer lo que antes le gustaba. Es una conversión. Es una conversión. Pero siempre, esto no es cierto, no hay nada más radical que el Evangelio. En el Evangelio no podemos medio convertirnos, lamentablemente. Quien tiene esa expectativa, quiero que hoy se vaya convencido de que el Evangelio es radical. ¿No han escuchado la canción que cantan los chicos por ahí a danzar, que dice: somos radicales? Radicales. Vemos entonces muchas veces la iglesia de Cristo permitiendo vivir una vida medio convencido, medio convertido. Una vida que va como las ondas del mar. Hoy quiero al Señor, mañana no lo quiero. Así como cuando deshojamos la margarita. Hoy te quiero y no te quiero. Hoy yo puedo, mañana tú puedes en mí. La conversión es total. La conversión es en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro ser. La doctrina de la conversión es una doctrina establecida en la palabra. Arrepentidos y convertidos implica transformación de nuestra mente, de nuestra actitud hacia Dios, una actitud contraria al pecado. Personas que han rechazado a Dios, después las vemos y decimos: wow, ¿qué pasó con esa persona? Si yo le vi, pagó cárcel por delincuente. Esa persona antes no quería nada con Dios, pero ahora se volcó hacia Dios. Eso es maravilloso. La conversión es el proceso subsiguiente al arrepentimiento.
el Señor dice que perfeccionará la obra que comenzó en ti. La comienza cuando te arrepientes y la culmina, la perfecciona en la medida que te vas convirtiendo. Me voy convirtiendo. Pero solo a través del Espíritu Santo, no es a través de nuestra fuerza, es que Dios comienza a convertirnos. Es que Dios comienza a crear ese nuevo amor. Es que Dios comienza a transformar nuestras vidas. Siempre nos apoyamos en esa palabra poderosa que dice: si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, se transformó. Se transformó. Hermano, quiero que esto genere en ti una actitud de convertirte, una actitud de reflexión, una actitud de evaluar si estás viviendo conforme a esa naturaleza de la cual Dios te sacó, a esas tinieblas de la cual Dios te trajo por su amor. Debemos recapacitar y ver si de verdad en nosotros está ocurriendo un proceso de transformación, un proceso de convertirnos en personas que agradamos al Señor, en personas que rechazamos el pecado, en personas que estamos dispuestos a obedecer, en personas que estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. En la medida que más nos convertimos, más entendemos al Señor. Porque el convertirnos implica que lo estamos conociendo. El convertirlo implica que sabemos escuchar su voz, que podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, que podemos comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos es el resultado de la conversión. La voluntad de Dios para la iglesia, para cada creyente, es que haya una conversión total. El apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos de conversión que podemos encontrar en la palabra. Anterior a ese pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 9, verso 1 al 19, esa conversión del apóstol Pablo, allí se mencionan unas conversiones anteriores, como por ejemplo la del etíope. Aquel etíope que tenía poder, que tenía mando, que tenía gente que le servía, que estaban dispuestos a atenderle. Aquel que todavía no había conocido a Jesús. Y el Señor siempre usa a alguien para que una persona se convierta. En este pasaje anterior que le estoy citando, el del etíope, el Señor utilizó a Felipe. Dice que el Espíritu lo llevó, le dijo que fuera hasta el lado de ese carro, ese carruaje donde lo llevaba. Estoy seguro que el etíope no llevaba las riendas del caballo. ¿Quién sabe qué carro tenía? De seguro no era un Mercedes-Benz. Tal vez era una carreta, algo de la época. Pero él no estaba pendiente de estar guiando la carreta. Dice que iba leyendo la palabra y estaba leyendo Isaías 53. Si lo buscan, creo que el versículo 7 y 8. Y se le acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y allí viene la conversión. Un hombre con autoridad que estaba en medio de su religiosidad, pero tenía deseo de conocer a Jesús. El Señor utiliza personas y a través del Espíritu Santo puede convertir a las personas. Puede lograr en ellos el arrepentimiento. Y eso es lo que creemos. Nosotros el viernes cuando salimos a predicar vamos convencidos de eso, ¿verdad, hermana? Así es lo que tuvimos la oportunidad maravillosa de predicar el viernes. Vimos personas que necesitaban. Era importante ver personas que estaban enfermas, que estaban en la miseria, sin poder levantarse. Gloria al Señor. Sin poder levantarse de su lecho. Vimos un hombre afectado de sus piernas, un pescador joven con deseos de traer el pan a su familia, y ese hombre lloraba y su familia lloraba porque sintieron cuando le llevamos esa palabra que era una esperanza, que tenían la oportunidad de arrepentirse y de convertir sus vidas. Pues el libro de Hechos en el capítulo 9, verso 1 al 19, les invito a buscarlo, hermanos, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este ejemplo tan perfecto, tan completo, Señor, de la conversión de Pablo. Gracias, Padre, porque un día lo hiciste en nuestras vidas. Señor, permitiste que te reconociéramos como Señor y Salvador, así como este hombre pudo reconocerte como tu Creador. Te damos gracias, bendecimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, la conversión requiere que haya cambios. El primer cambio que opera en el convertido es que pasamos a ser hijos de Dios. La persona que se arrepiente, la palabra dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio licencia, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y allí comienza una conversión en el creyente. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en los deseos del corazón, hay una manera maravillosa de comenzar a amar las cosas de Dios. Comenzamos a oír su voz, comenzamos a caminar con Él, comenzamos a aborrecer el pecado, comienza a manifestarse en nosotros esos frutos maravillosos de arrepentimiento, los cuales dirigen nuestro andar. Vemos aquí en la palabra en Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que cuando una persona decide caminar con Cristo, no puede pretender seguir caminando en el pecado. Para que pueda evidenciarse un proceso de conversión, para que pueda cristalizarse el arrepentimiento, debe haber una transformación en la vida de esa persona que nació. Muchas veces vemos en la palabra que esa persona que nace comienza a dársele ese primer alimento espiritual, esa leche espiritual, ese alimento que todavía no es sólido, pues ese niño espiritual, ese bebé espiritual todavía no camina, todavía no ha dado sus primeros pasos, todavía no puede comerse una comida completa, entera.
sino que tiene que ser alimentado con esa leche espiritual, con la palabra. Y es que comienza a generarse en él un proceso de alimentación, de aprendizaje, de crecimiento, de prepararlo para que ya pueda comer una comida más sólida, así como un día lo hicieron nuestros padres con nosotros. De igual manera, el creyente que se arrepiente y decide convertirse es esa persona que ha nacido de nuevo en el Evangelio. Esa persona que está deseosa de crecer. Esa persona que ahora anhela conocer más a Dios. Esa persona que ahora desea caminar, incluir a Dios en todas las cosas que hace aquí en la tierra. Eso es una persona que está comenzando a ser transformada. Vemos personas que manifiestan haber sido convertidos, haberse arrepentido, pero sus hechos lo niegan. Vemos personas que siguen con una lengua expresándose mal. A veces converso con personas creyentes y se les salen palabras que no son propias de una persona convertida, que no son propias de un hijo de Dios. Y veo lo que me preocupa aún, no me preocupa que las diga, sino que no se ocupa de erradicarla de su lengua, de transformarla por una palabra que realmente le edifique, por una palabra que sea edificante para las personas. Vemos personas que de igual manera manifiestan haber sido convertidos, pero sus hechos dicen que todavía es orgulloso. Es que yo soy así, como a veces le digo a los matrimonios, porque mi papá era así. ¿Cómo puedo ser distinto? Es que hasta el abuelo mío se comportaba de esa manera. El Señor lo primero que tiene que tratar con el hombre es su carácter. Cuando el hombre comienza a cambiar el carácter, comienza a funcionar bien el matrimonio. Cuando el hombre comienza a cambiar su carácter, a darle oportunidad al Espíritu Santo, que comience a convertir ese carácter en un carácter semejante al del Señor Jesucristo, entonces comienza a dar buenas respuestas a los hermanos. Entonces comienza a tratar bien a sus hijos, a amarlos, y comienza a experimentar el hecho que implica el verdadero amor de Dios en su vida. Solamente una persona que experimenta ese poder del Espíritu Santo en el corazón puede ver evidenciado una vida transformada, una vida convertida. Su conducta no cambia, se enreda en los negocios de la vida. La palabra dice que no nos enredemos en los negocios de la vida. Entonces comenzamos a ver las cosas fraudulentas como que nos atraen, como que nos pueden generar algún ingreso, como que nos pueden resolver nuestra situación económica. Una persona convertida se aleja de los malos negocios, se aleja de las trampas, se aleja de las mentiras, se aleja de la vida que antes le producía de una manera pecaminosa, pero que ahora le estorba para poder ser convertido por el Espíritu Santo. Entonces vemos muchas personas que siguen viviendo en los mismos placeres del mundo, siguen teniendo dos mujeres, siguen viviendo en concubinato, siguen viviendo sin regularizar la situación. Una persona que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y tenemos que poner orden en nuestras vidas. Eso es evidencia de una iglesia, de un creyente que está siendo transformado, que está siendo convertido. Pastor, y me tengo que casar, tengo que dejar de convivir. Pastor, es que yo tengo otra mujer allá con otros hijos, pues te vas a tener que quedar con una, porque ese es el orden. Entonces queremos seguir viviendo la vida de pecado que antes teníamos, y seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos predicando la palabra, seguimos dando de lo que no tenemos. Pues una de las mayores prédicas que transforma es el testimonio del creyente. No podemos dar de lo que no tenemos. No podemos dar amor si no tenemos amor. No podemos dar orden si tenemos desorden en nuestras vidas. No podemos exhortar a un hermano que está en el pecado si nosotros estamos haciendo el otro. Para Dios no hay distinción de pecado. Para Dios no hay diferencia de pecadores. Todos son pecadores y es capaz de transformar el corazón. Y eso fue lo que hizo con Pablo. Pablo es el mayor ejemplo de conversión que podemos encontrar en la palabra. Pablo era tal vez el peor enemigo de Jesús.
yo lo considero así, que era el peor enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, aún en esa muerte de Esteban, donde él vio cuando apedrearon a ese varón justo de Dios, a ese discípulo de Jesús, a Esteban, él consintió, dice la palabra, en la muerte de Esteban. Le lanzaron las ropas de ese joven, y estoy seguro que Dios utilizó a Esteban para Pablo. ¿Saben por qué creo que sí lo utilizó? Porque cuando Esteban estaba agonizando, dijo: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Pablo tal vez no escuchó porque estaba cerca y no lo pudo ver. Esteban estaba viendo algo, pero Pablo no lo vio. Por eso digo que fue el hombre que utilizó nuestro Dios para convertir a Pablo. Porque cuando le cegó en medio del camino, él pudo tal vez relacionar el hecho y decir: wow, ahora veo lo que vio Esteban, ahora puedo ver a Jesús. Él no conocía la voz de Jesús. La muerte de Esteban desató una gran persecución en la iglesia de Jerusalén, pero ya los líderes parecían estar tranquilos. Dice la palabra que la iglesia se dispersó y comenzó a congregarse a escondidas, y muchos se fueron a Damasco. Y esos líderes religiosos, con toda la persecución que habían hecho y después de haber matado a Esteban, se quedaron así como tranquilos. Por eso digo que Pablo sería el peor enemigo, porque la palabra comienza diciendo: Pablo aún respirando amenazas. Tal vez le dijeron a Pablo: uno de los creyentes de Jesús, uno de los cristianos están reunidos en Damasco, ve y búscalos porque yo te puedo decir dónde están. Anda y pídele carta a los principales para que tengas la autoridad de irlos a traer arrastrados hasta aquí, poderles torturar y poderles matar. Pablo respiraba amenaza, era un enemigo férreo contra Jesús, contra su evangelio, y en ese camino el Señor utiliza al Espíritu Santo. Dice que una luz del cielo le dejó sin poder ver. Cuando el Espíritu Santo guía una conversión, así como lo hizo con el etíope, la conversión se genera, la conversión ocurre. Nosotros vimos la gloria de Dios el viernes predicando, personas que tienen familiares acá. Conocimos al hijo de la hermana Elisa. Dijo: mi mamá se congrega allá y el Señor, yo he visto el poder de Dios en mi vida. Entonces el Espíritu Santo comienza a utilizar personas para llevar su evangelio, para convertir. El Espíritu Santo guía las cosas que revelan esa verdad y comienza a utilizar la palabra para que haya esa conversión. Y también esa palabra permite revelar la persona de Cristo. Así como se le reveló al etíope a través de Felipe la persona de Cristo, a Pablo se le reveló el mismo Señor. El mismo Señor le enfrentó y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando nos persiguen como hijos de Dios, no persiguen sino a Jesús, persiguen a Dios. Cuando nos rechazan, una persona nos decía también en el evangelismo que ella no rechazaba que le hablaran, porque su mamá le había instruido en que cuando una persona te viene a hablar de Dios, no estás rechazando a la persona, sino a Dios. Y ella se dispuso con mucho respeto a escucharnos, y quedó esa semilla sembrada en ese corazón. Así trabaja el Señor. Cuando hay conversión, entonces vemos en el caso de Pablo que hay una disposición a obedecer las órdenes. Hermanos, ¿estás escuchando las órdenes del Señor? ¿Estás atendiendo al llamado del Señor? No se trata de cumplir una gran comisión de parte de nosotros. Es una orden. Jesús dio una orden. Y Pablo, en ese ejemplo máximo de conversión, dijo: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo le responde de una manera humilde: ¿qué quieres que yo haga? Tal vez Pablo estudió en la Universidad de Tarso, de los griegos, que era una de las mejores universidades de la época. Tal vez era una persona muy instruida, y es así, era fariseo, conocía la sana doctrina,
conocía el Antiguo Testamento, lo conocía muy bien, lo podemos ver en sus cartas, cómo maneja los términos, cómo explica el Antiguo Testamento. Era un hombre conocedor de la sana doctrina, pero en ese momento se quebrantó delante del Señor y él recibe sus órdenes y le dice: ¿qué quieres que haga? Hermano, la persona que quiere ser convertida tiene que tener un corazón dispuesto, tiene que expresar con sus labios, como también más adelante lo dice Ananías: heme aquí, Señor. ¿Cuánto le estamos diciendo al Señor: heme aquí, Señor? O deja que resuelva el problema con mi familia, o deja que vaya y atienda mis negocios, y entonces después voy y atiendo tu negocio, Señor. No tengo tiempo para el tuyo porque estoy muy ocupado en el mío. Pablo no le dijo: me estás estorbando, voy a Damasco a buscar más creyentes para arrastrarlos y torturarlos y acabar con sus vidas y seguir persiguiendo a los cristianos. Pablo depuso sus armas y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y le llama Señor. Hermano, una persona que quiere ser convertida le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Una persona que quiere ser convertida, su tiempo le pertenece al Señor. Una persona que quiere ser convertida predica a tiempo y fuera de tiempo. Tiene todo su tiempo disponible para el Señor. En la medida que yo le he dado más tiempo al Señor, el Señor me ha ampliado mi tiempo. Me permite disfrutarlo. Me permite ir a una playa, me permite salir con mi familia, me permite atenderles a ustedes, me permite estudiar su palabra, me permite orar, me permite todo. Pero he entendido que cuando más limito mi tiempo y mi tiempo lo dispongo a mi manera, el Señor me agota el día y no me alcanza para mucho. Pero gloria al Señor. Pablo dejó esa ansiedad que tenía de buscar creyentes, de torturar, de perseguir cristianos, y le dije: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da una orden específica. Le dice: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. El Espíritu Santo nos convierte porque somos instrumentos escogidos para anunciar su evangelio. Pablo representó a Jesús ante los gentiles y ante los israelitas, ante reyes. Nosotros representamos a Cristo. El llamado es el mismo a representar el evangelio. Pedro dice en una de sus cartas que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para lo mismo que le dijo a Pablo: para que anunciemos las virtudes de las cuales él nos llamó, de las tinieblas a su luz. Para que anunciemos. El llamado es el mismo. El llamado es el mismo de Pablo, el llamado es el mismo del etíope. Estaba leyendo un poco y una de las iglesias más grandes del norte de África fue la de Etiopía. Yo estoy seguro que ese etíope convertido llegó allá predicando, llegó anunciando a Jesucristo y surgió una iglesia. Tendríamos que estudiar un poco ese tema. Pero una de las iglesias más grandes surgió en Etiopía, en el norte de África. Y tal vez ese fue el mensaje porque el Señor lo había prometido. El Señor dijo que seremos testigos en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, en África, en por la mar, en la China, en Estados Unidos. El Señor estaba comenzando a expandir el evangelio. Ese es el anuncio para una persona convertida. Esa es la orden. Le dijo que fuera y estuviera allá hasta que le llegaran instrucciones. Pablo dejó de oponerse al cristianismo. Eso es muestra de una conversión. Dejó de oponerse al cristianismo. Fue uno de los mayores defensores de la fe. Fue una de las personas más humildes. Llegó a decir: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. Yo sé tener y no tener. Yo estoy preparado para todo. Una persona convertida es preparada, es capacitada para todo. Porque el Señor no da un llamado, sino da una capacitación y no te da una provisión cada día. A veces dudamos de que Dios no nos provisiona. A veces tenemos temor de hablar de la palabra de Dios. A veces nos sentimos temerosos cuando alguien necesita que se le predique. Una persona convencida, el Señor le capacita. El Señor le revela su propósito. El Señor le trae sus planes a la mente. El Señor se conecta con tu corazón. El Señor se conecta con tu disposición. Con esa disposición, como lo hicieron los profetas: heme aquí,
como lo dijo Ananías, como Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, hablemos así con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga con mi matrimonio? ¿Qué quieres que haga con mi trabajo? Mi tiempo te pertenece. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Estoy convencido que en la medida que le entregamos más el tiempo al Señor, el Señor más te bendice. El Señor más te extiende su mano. El Señor más comienza a perfeccionar la obra que comienza en ti. Y es una disposición de total corazón. Pablo era humilde, sufrió por causa de Cristo, pero él estaba convencido y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribió sus mejores cartas estando preso, estando con un cepo en el pie, estando golpeado, recién golpeado y arrojado a una cárcel. Cantaba y decía: iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decía con ánimo que pensemos en lo justo, en lo amable, que nos apartemos del pecado, que nos olvidemos de la vieja naturaleza, que vivamos una vida para Dios, que demos fruto de que hemos sido arrepentidos y convertidos para la gloria de Dios. Hermano, quien siente que no hay un proceso de transformación en su vida, esta mañana quiero, por la voluntad del Señor, que salgas con el deseo de transformarte, de dejar que el Espíritu Santo comience a transformar tu corazón, de dejar que el Espíritu Santo comience a orar cuando te provoca gritar, que comience a orar cuando quieres responder feo, que comience a orar cuando quieres maltratar de labios a tu esposa, que comience a orar cuando no escuchas a tu hijo que viene a pedirte un consejo o viene a hablarte de algo, por lo menos importante que sea, pero eres su padre. Cuando comiences a darle oportunidad al Espíritu Santo que obre a través de tu espíritu, va a haber una transformación, va a haber una verdadera conversión en tu vida. Quiero concluirte diciendo que tú también puedes ser transformado. Si en Pablo ocurrió esa transformación, en nosotros también lo está haciendo el Señor. El Señor no está a espaldas de los que le han reconocido como Señor y Salvador. El Señor te está dando ese espaldarazo. El Señor quiere obrar a través de tu corazón con su espíritu. Un hombre que comienza a ser temeroso de Dios debe dejar que el Señor le hable. Hermano, no va a haber crecimiento, no va a haber madurez, no vas a echar raíces en el Señor si no comienzas a sujetar tu carácter, tus decisiones, tu obrar, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio. Comienza a desprenderte de Él y a dejarlo para el Señor. No como aquel joven rico que le dijo: deja que vaya y venda todo lo que tengo, todas las riquezas. El Señor Jesús le dijo: anda y véndelas. Y dice que se fue muy triste porque el corazón está donde están nuestras riquezas. Y si nuestra riqueza está en el trabajo, allí va a estar nuestro corazón. Si la riqueza está en la esposa, en el esposo, su corazón va a estar allí. Yo amo más al Señor que esta hermosa mujer. Mi corazón está puesto en el Señor en primer lugar. Y cuando pongo al Señor en el primer lugar de mi vida, así como lo hizo Pablo, el Señor me sustenta. El Señor genera en mí una situación amorosa, genera en mí un carácter fraternal. Cuando comienzas a ser convertido, llegas a la iglesia y le quieres sonreír a todo el mundo. Cuando comienzas a ser convertido, comienzas a tratar bien a tu prójimo. Cuando comienza una conversión en ti, comienza el deseo en querer dar más que recibir. Cuando comienzas a ser convertido, comienzas a hablar mejor. Cuando eres convertido, deseas, anhela el Espíritu Santo en tu vida. Hermano, Pedro no se equivocó cuando dijo: arrepentidos y convertidos, para que el Señor Jesús pueda hacer la obra y para que haya un refrigerio en nuestra vida. Hermano, una vida sin conversión es una vida incompleta, y el Señor nos ha dado una vida abundante. El Señor nos ha dado una libertad plena.
El Señor nos ha dado un corazón transformado. El Señor nos ha puesto en nosotros un espíritu que es mayor que el que está en el mundo. No podemos seguir anhelando los deseos de la carne. No podemos seguir quedándonos en el nivel de arrepentimiento. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser convertidos. Y yo sé que el Espíritu Santo nos redarguye y nos da la capacidad de entender cuando actuamos mal. Porque para eso habita en nosotros el Espíritu Santo, para advertirte, para decirte esa conducta que tienes no es de un hijo de Dios, para decirte esa decisión que estás tomando no está conforme a la palabra, ese trato que le estás dando a las personas no es el mejor trato que puede dar un hijo de Dios. Tenemos que estar convertidos los 365 días del año, las 24 horas del día. Hasta durmiendo tenemos que reflejar la conversión. Yo le decía en estos días, en la clase del martes, que hablábamos sobre la Biblia, yo le decía, es que estoy tan convertido que hasta sueño que extraño a mi esposa. Eso lo hace la conversión. Comienzas a soñar cosas buenas, comienzas a pensar que necesitas dar amor. Yo en el sueño casi lloraba, porque mi esposa estábamos en unas vacaciones y ella tenía que quedarse unos 2 o 3 días. Yo dije, me tengo que regresar solo. Eso lo hace el Señor. Si tú quieres hablar de la palabra, vive la palabra, piensa en la palabra, nútrete con la palabra, llena tu pensamiento a través de la mente, que lo que va a bajar a tu corazón es edificación. De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona convertida comienza a amar. Una persona convertida comienza a querer ofrendar. Una persona convertida entiende que nada le pertenece, que todo le pertenece a Dios. Una persona convertida deja cualquier tesoro, como lo hizo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no tenía riqueza y estoy seguro que era una persona preparada. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, no te estoy diciendo que dejes tu fuente de ingreso, no te estoy diciendo que dejes de prepararte en una universidad, que dejes de esforzarte. No, la voluntad del Señor es que seas cabeza y no cola. Que donde te desempeñes ejerzas un liderazgo como hijo de Dios, que se vea la presencia de Dios en tu vida, que se vea que has sido transformado por el Señor, que se vea que has renacido, que eres una nueva criatura en Cristo y que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Ponte de pie, amado hermano, amada hermana.